Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de El día que no paró de llover, de Antolina Ortiz Moore. Bueno, para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Antolina Ortiz Moore, de Adela Salinas y de Tlatoani Cuauhtémoc o Enrique Ortiz. Bienvenidos. Bueno, pues buenas noches. Pues bueno, para mí es un placer estar aquí otra vez, Antolina, en una presentación de tu libro, el día que no paró de llover. Entonces, bueno, estábamos hablando del formato que podíamos llevar para hacer una presentación más enriquecedora y que no solamente se quede en la opinión personal de la persona que está presentando, ¿no? Entonces yo creo que podemos hacer una charla rica, ¿no? Digo, a mí en lo personal, este libro a mí me pareció fue un libro que yo no solté, no pude soltar, ¿no? Desde la primera página, la forma de narrar de Antolina, pues es una forma que te invita, y sobre todo no es que te invite a leer, te hace sentir absolutamente todo lo que estás así narrando, ¿no? Y bueno, pues es un libro que habla que toma muchos aspectos de la realidad, que independientemente de ser un libro que se desarrolla en 1951, de pronto nos vamos dando cuenta que la historia se repite, es como si todavía estuviéramos viviendo lo mismo, ¿no? El día que no paró de llover, pues es un libro, es un tema, digo, ahorita estoy más o menos así como enfocándome, ¿no? Es un tema muy sugerente porque justamente pues tiene el tema del cambio climático, tiene el tema ¿no? O sea, toda esta parte a partir de donde se desarrollan muchos personajes con características muy diferentes, pero que además son, digamos que, bueno, son personajes, en mi parecer, como muy nostálgicos, pero al mismo tiempo también en ellos se guardan violencias estructurales como muy específicas que a la fecha estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, a mí en lo particular me gustaría que nos platicaras primero, o sea, ¿cómo fue que tú concebiste esta novela? ¿Cómo fue que se te ocurrió hacer esto? ¿Por qué la lluvia? ¿Por qué el cambio climático? Y por qué se desarrolla en esa época y específicamente en una vecindad donde confluyen la historia de 10 personajes? Sí, bueno, muchas gracias Adela por acompañarme. Ya llevas efectivamente varias novelas que me acompañas en las presentaciones y estoy muy agradecida de estar acompañada de increíbles presentadores la noche de hoy y muchas gracias a las personas que nos ven desde la computadora también. Sí. El día que no paró de llover es una novela que efectivamente habla de 1951, la última gran inundación de la Ciudad de México. Y yo creo que el tema me agarró porque es como el agua que va subiendo, ¿no? La inundación que va generándose en la Ciudad de México por la cantidad de basura que se tiró en los drenajes, que sigue sucediendo curiosamente. O sea, efectivamente muchos de los temas se siguen dando, las violencias a muchos niveles se siguen dando, han cambiado de cara, han cambiado de rostro, han cambiado de números, si queremos, pero siguen ahí presentes, ¿no? Entonces, fue muy interesante estudiar la historia y darse uno cuenta de que se siguen repitiendo estas cosas, ¿no? Y conforme las estudiaba, 1951 era mucho un espejo de lo que somos ahorita, pero también son las semillas de muchas de las cosas que ahora se están dando, ¿no? Entonces también son semillas, no solo espejo, no solo son repeticiones, sino que es como un ciclo, ¿no? Que se está generando. El telón de fondo es la tormenta, el telón de fondo es la inundación, y con esta inundación van saliendo a flote un montón de cosas que estaban ocultas. En la vida privada de los personajes, son 8 familias que viven en una vecindad que se está inundando, y también salen a flote los secretos y muchas realidades de la ciudad misma, ¿no? Entonces son estas
como violencias sistémicas que tú le dices que están guardadas en la ciudad. Originalmente iba a haber un malo en la historia, era uno de los personajes y lo acabé quitando porque el malo se convirtió en el mal. Y el mal está en realidad en este telón de fondo, pero también en cada uno de los personajes, en cada una de las personas de la sociedad. Y yo creo que esto fue de alguna manera uno de los hallazgos de la novela cuando la estaba escribiendo, porque se vuelve mucho más interesante que no sea el malo y los buenos, ¿no? Sino que esta violencia sistémica es lo que somos, es parte del problema, ¿no? Es parte de la situación que se está viviendo y es parte de lo que nos está inundando aquí en los años 50. Los personajes están viviendo esta realidad. Y que justamente a mí me parece que esa parte de la violencia sistémica repercute, ¿no? Repercute en esa falta de responsabilidad por el medio ambiente, ¿no? Por estar tirando la basura en el drenaje. Sí, es a lo mejor justamente el espejo de esta falta de responsabilidad y de esta falta de relación, ¿no? Digo, no sé qué tenga que decir Enrique, porque justamente él quería platicar de esta parte del cambio climático, pero es que, ¿cómo lo ves? Nada más para como cerrar esta idea, yo no escribí la novela pensando en hacer un espejo de los 50 para acá. O sea, simplemente la investigación lo fue dando. Y justo le decía yo a Enrique que mucha de la investigación viene del trabajo que él ha hecho también. Entonces es muy interesante cómo se fueron juntando aquí los elementos, ¿no? Te paso el micrófono. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes dos y bueno, presentando esta magnífica novela, Antolina, que bueno, nos lleva a un momento de los momentos más difíciles que ha vivido la capital mexicana. La realidad, y obviamente que esto te lleva también a siglos atrás a esta inundación, la peor inundación que ha sufrido la Ciudad de México, la cual tú también haces referencia en este libro, que es la de 1629, La Noche de San Mateo, en el cual llovió 36 horas seguidas, desde el 21 de septiembre, pues bueno, por varios días, ¿no? Y la ciudad estuvo inundada hasta 1634. Es una novela, desde mi perspectiva, llena de nostalgia. Haya uno vivido en aquellos tiempos, haya uno podido experimentar, ¿no? Ese mundo, ese México, esa Ciudad de México, o que uno lo haya leído a través de revistas, de libros, lo haya escuchado a través de canciones o de películas del cine de oro, incluso de la crónica de nuestros abuelos cuando visitaban el Salón México, ¿no? El Salón Los Ángeles, incluso de esos viajes de fin de semana. Me encanta este capítulo, ¿no? Donde se menciona a este personaje que de una u otra forma consigue un carro de lujo, si no me recuerdo, un Cadillac Agustín, y decide llevar a un niño y a Fabi y a su madre, pues de paseo, porque la realidad es que es muy sofocante y angustiante la situación en la Ciudad de México. Es una novela que te satura los sentidos de manera literaria, donde te explica, bueno, donde se narran, ¿no? los olores fétidos, donde se narra constantemente el tema de la luz y cómo lo refleja el agua y cómo se ve a través de las ventanas. Las ventanas son una constante en esta novela, ¿no? Todo este tema también de voyeurismo, de todos aquellos que sin ser familia lo acaban siendo porque viven en un espacio compartido y que fue la dinámica social por décadas, si no es que por siglos, en una ciudad atiborrada como fue la Ciudad de México. Entonces, este pasaje del Cadillac donde pues va Agustín manejando y va Fabi, va creo Tulipa, ¿no? Y me encanta porque narras, ¿no? Ahí es donde te das cuenta de la profunda investigación que realizas al concretar este libro, donde se menciona que pueden ir al Molino de las Flores, ¿no? Un lugar que la realidad es muy de antaño ya, la realidad es que poca gente de la ciudad conoce este lugar, o que te comenta Agustín en algún momento, es que venden barbacoa, la mejor barbacoa de México, la venden ahí en el mercado de Texcoco, ¿no? Entonces, yo crecí en Texcoco. Y también, digo, hay muy cerca Teotihuacán, ¿no? Entonces yo crecí en Texcoco. No me vas a dejar mentir. Entonces. Sí, exactamente, ¿no? Y yo me sentí en gran medida identificado con este pasaje y de esta investigación que haces
y también todos los detalles que vas dando de aquellas fotografías que recuerdas que comentamos en el podcast, de cómo se ve la calle de 5 de Mayo inundada, cómo se ve la calle de Madero de 16 de septiembre, y cómo aún así la vida cotidiana sigue. Sí, sí. Reitero, está esta constante de la luz, está este constante de los sentidos, está esta constante de las ventanas, del voyeurismo, pero también está esta constante de la lucha cotidiana de los capitalinos en contra, pues, de cualquier tipo de complicaciones que se pueden dar en la Ciudad de México, ¿no? Que puede ser desde los elementos, que puede ser desde la explosión de un volcán, desde un sismo, ¿no? Entonces es esta lucha constante de todos estos guerreros, pues que somos nosotros los capitalinos, que la realidad es que sí nos rifamos día y noche por sacar adelante nuestros sueños, nuestros anhelos y a nuestras familias. Yo te quería preguntar sobre esta novela. ¿Por qué? O bueno, me parece muy relevante cómo cada personaje guarda sus propios secretos, ¿no? ¿Y cuál personaje para ti fue el más complejo de armar en este sentido? Porque sí son bastante complejos, guardan secretos, tienen anhelos, tienen muchos problemas, ¿no? Entonces eso a mí me llamó mucho la atención, la complejidad de los personajes. Sí, de hecho hay personajes que desaparecieron de la novela porque ya eran muchos, ¿no? Entonces tuve que quitarlos y fue como muy doloroso. Uno de los personajes que iba a desaparecer es Inés. Inés iba a desaparecer. Sí, imagínate, o sea, ahorita se convirtió en uno de los personajes esenciales de la novela. Iba a desaparecer porque no lograba yo encontrar su voz. No lograba yo darle realismo, no lograba yo hacerla un personaje vivo completamente. Y yo sentía que era un personaje fuertísimo, y quería estar ahí, pero también sentía que era un personaje con una fragilidad inmensa, ¿no? Entonces, de hecho, mi primer lector me dijo, no, pues va a tener que irse, ¿no? Y yo, ay, no, déjame intentar de nuevo, y traté. Hay una escena muy difícil en el cine a donde Inés está, y me gusta muchísimo esa escena porque ella está pensando en algo, va con una amiga al cine, ella está pensando una cosa y están viviendo algo totalmente diferente y están hablando de algo diferente y se dan como niveles, capas de entendimiento entre ellos. Entonces ella está pensando algo pero no lo está diciendo y ese tipo de juegos es a donde ella empezó a salir y cobró vida, ¿no? Entonces, ella es un personaje, de nuevo, increíblemente fuerte, increíblemente frágil, y también es una de las semillas de muchísimos de los cambios que se han dado afortunadamente en México, ¿no? Entonces, con los movimientos de mujeres, con los movimientos del sufragio universal, con toda esta estudiantil que se dio en los 50s. Y sí, bueno, afortunadamente yo creo que ella misma me dijo, no, aquí me quedo, ¿no? Pero sí fue muy difícil darle una voz, muy difícil porque es más que una persona, es una generación. O sea, sí. Es una voz muy fuerte la suya. Y bueno, sí, a mí algo que me llama mucho la atención, bueno, uno es que me sorprende que aparte hayas quitado muchos personajes, porque yo decía que es súper difícil, o sea, ¿no? Y aparte es un súper hallazgo de la literatura y de tu libro, ¿no? Poder desarrollar a muchos personajes, darles una personalidad muy definida también, pero que además son personajes profundamente humanos, A mí lo que me pasó mucho con la novela es que yo me iba identificando con cada uno, ¿no? Desde Fabi, ¿no? Con su problema de la poliomielitis, por ejemplo. Digo, no porque yo tuviera poliomielitis específicamente, pero es que son como simbolismos también, ¿no? Que nos atraviesan. Mateana, que lo cuida, Tulipa y todo el asunto de que Tulipa pues tiene la responsabilidad de su hijo y tiene que trabajar, en fin, o sea, cada uno de los personajes era digamos que tocaba muy profundamente algo muy esencial, ¿no? Y que eso esencial también tiene que ver con que los personajes tienen una parte de soledad muy profunda,
y de nostalgia, ¿no? De repente yo decía, cada personaje está solo, o sea, a pesar de que, bueno, hay una convivencia, estos secretos que tú decías, son los secretos que se guardan en esa soledad, ¿no? Y no se comparten y que se viven profundamente en esa soledad y que determinan también gran parte de las actitudes o de los comportamientos o de las depresiones que pueden tener los personajes, ¿no? Entonces, eso me parecía, o sea, me mantenía como muy, muy alerta, ir viendo el comportamiento de cada uno de los personajes a los que alcanzaba yo a ver, porque además hay algo bien bonito, ¿no? Que de pronto me pregunté y dije, bueno, a ver, o sea, no describes a los personajes, no los describes como tal, son señales, o sea, son como pequeños guiños que son las características que los van definiendo, pero como que al final yo creo que los lectores somos los que hacemos al personaje también, ¿no? O sea, como que te lo vas imaginando, a pesar de que es una novela que toca todos los sentidos, porque es una novela que se ve, que se huele, o sea, y que sientes la humedad todo el tiempo. La comida, ¿no? La panadería de Manuel, en fin, o sea, es una novela que exalta mucho todos los sentidos todo el tiempo y al mismo tiempo todos, porque no es fácil describir esas sensaciones, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, con pequeñas características o con pequeños gestos o con pequeñas señales, de repente ya tú armaste un personaje completo, ¿no? Y otra de las cosas que me encantó, por ejemplo, es cómo manejas el tiempo, ¿no? El tiempo es también, por ejemplo, bueno, uno es que en una semana, porque el libro está dividido en los días, en una semana está toda la historia de los personajes, o sea, cómo cabe toda una historia de cada uno de los personajes en una semana, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo, por ejemplo, hay detalles como que si observas una sombra, la sombra remite al personaje a una historia particular y entonces te sumerges al pasado y luego regresas al presente. Es decir, hay un juego muy, muy interesante en el manejo del tiempo y eso al final es como ese encadenamiento que tenemos, porque nunca la vida es lineal, ¿no? Todo el tiempo estamos proyectando hacia el futuro, es la memoria, la imaginación, cómo y desde ahí se van relacionando los personajes, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, a mí me queda una curiosidad enorme de cómo fue que pudiste haber integrado todo eso, ¿no? Además en frases muy sencillas, que al mismo tiempo son muy profundas y que nos meten en muchas dimensiones al mismo tiempo. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? ¿La novela te tomó a ti o tú, en qué momento te tomó para que tú fueras, digamos, como nada más como la canalizadora de tu propia novela y de los personajes? Sí, yo creo que los personajes son una de la parte como fuerte de la novela, ¿no? Es una novela de personajes, de hecho. Entonces, y sí, es cierto que traté, esto sí fue como muy consciente, ¿no? Hacer como las pinceladas, los personajes, como que es una técnica que he estado tratando de trabajar a lo largo de mis libros y ahorita ya quiero trabajarla un poquito mejor y es justamente dar lo mínimo que se pueda del personaje o lo mínimo que se pueda de la situación para que el lector pueda imaginar el resto. Claro. Yo creo que esta comunicación entre el escritor y el lector es increíble, ¿no? Porque puedes realmente dar poquitito, como un haiku, sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, en estas metáforas estás logrando meter una potencia impresionante, porque estás dando como poquito, pero perfectamente escogidas las palabras. Yo creo que se tiene que trabajar mucho el lenguaje en ese sentido para lograr esta potencia a la hora de la lectura en las imágenes que se van creando en la mente del lector. Los personajes, algunos fueron naciendo desde el principio, por ejemplo, Fabi y Luana existieron desde el principio,
El único personaje que no es de ficción en toda la novela es el perro. Todos los demás. ¿Es tuyo? Fue el perro de mi papá. En esa época. Entonces es el único personaje histórico. Además, Rex es el perrito que era de mi papá, un pastor alemán. Y yo solo lo conocí en foto, una foto en blanco y negro con mi papá, que tendría unos 20 años mi papá. Entonces es una foto que se me ha quedado mucho. Pero sí era la intención. Hay una cosa que los escritores queremos hacer cuando escribimos, y es no decir que está lloviendo, sino hacer que llueva. Entonces en esta novela fue el reto, ¿no? Hacer que lluevan y que el lector se empape, ¿no? que el lector realmente cuando camine en la inundación sienta que está caminando en el agua, en el lodo, que huela, así como huele mal porque pues eran drenajes los que se estaban desbordando, también olía increíble porque son las panaderías de los recientes inmigrantes de Europa, de España, exacto. Entras a la casa de un refugiado de judío y huele diferente la cocina, porque cocinan con ingredientes diferentes. Entonces, los olores nos determinan muchísimo de lo que somos, ¿no? De cómo vivimos el mundo. Entonces, esa era la idea con los personajes. Y es cierto que muchos de ellos, todos ellos tienen secretos. Yo lo que quería era entrar en la intimidad de los personajes, y los secretos son algo que nos hace quienes somos, yo creo. O sea, todos tenemos nuestras historias y no siempre dices todo, ¿no? Siempre dices parte. Y ese parte que no dices es lo que le da la profundidad a los personajes, ¿no? El pedacito que se intuye o que se adivina o que está ahí, pero no lo acabo de ver. Yo en la universidad tuve un maestro extraordinario de filosofía de la estética que nos decía que lo más sensual de todo era cuando no enseñabas todo, solo enseñabas tantito, el tobillo, y te imaginas todo el resto, ¿no? Si lo enseñas todo ya no es tan emocionante, y me parecía muy interesante esta idea, ¿no? Entonces traté de repetir esto con los personajes. Por otro lado, a mí me parece, bueno, esto, tú con esta novela, tú pones un granito más de conocimiento, de registro literario sobre esta eterna lucha que se ha librado por siglos en lo que es esta cuenca de México, ¿no? Justamente lo que hablábamos, lo que platicábamos, esta larga historia de inundaciones que viene desde tiempos de Tenochtitlan, y que viene desde una decisión, ¿no? De tal vez de un gobernante de Azcapotzalco, de que una tribu errante que venía del norte se estableciera en una isla, rodeada por las aguas del lago de Texcoco. Y es la lucha eterna entre el desarrollo de esta mega urbe, tratando de contener por todos los medios posibles la crecida de las aguas, ¿no? Por algo es que en el siglo XVI algunos impresores, tanto alemanes como italianos como castellanos, le decían a esta ciudad la Venecia americana. Concepto que sigue igual de vigente que hace 500 años, a pesar de toda la infraestructura, a pesar de toda la tecnología, a pesar de los recursos, ¿no? Que es la capital de un gran país. Seguimos lidiando con el agua, y algo que a mí me encanta como alguien que disfruta mucho caminar por el centro histórico, por sus calles, por sus templos, por sus palacios, es que también esta novela pues te da un panorama pues bastante interesante de lo que son las calles del centro histórico en este momento tan complejo. Y tú mencionas calles como 5 de Mayo, y tú mencionas calles como Niño Perdido. Sí, la calle posiblemente con el nombre más feo de todo el país, ¿no? Niño Perdido, ¿no? Y que incluso Fabio en algún momento dice, qué horrible nombre, ¿de quién habrá sido la mamá de ese niño, ¿no? Pensando en una empatía propia. Y mencionas también toda esta vida callejera, toda esta actividad de las calles, que está el bolero, que está el puesto de periódicos, que pasan los carros salpicando el agua, los edificios, la catedral. Mencionas tantas calles, pero algo que me llama en gran medida la atención es que nunca mencionas dónde está ubicada la vecindad. Y a mí me da muchísima curiosidad, reitero, como alguien
que le gusta estudiar la historia de la Ciudad de México, ¿por qué no situar la vecindad en alguna calle, en alguna esquina? Incluso decir hasta un número, ¿no? Que te puede dar un contexto bien interesante como sobre la arquitectura, porque sabemos que también había hasta construcciones del siglo XVIII, ¿no? Que se volvieron vecindades. Son unos latosos los historiadores, ¿no? Antes de que contestes eso, es que justamente, ¿no? Lo de la vecindad era muy curioso porque yo tengo la imagen de la vecindad que yo me formulé, o sea, que yo me formé en mi cabeza y en un ángulo específico, ¿no? Y al mismo tiempo yo decía, y así sería la vecindad, ¿no? Pero es así como una imagen fija de esa vecindad en donde no puedo ver otro ángulo. Y creo que es desde la ventana de Fabi, cuando ve a Inés y cuando, ¿no? O sea, cuando se están viendo, etcétera. Pero es justamente eso, que yo sentí que yo hice la arquitectura sí. También de la vecindad, y también estuve viendo los agujeros que cada vez se iban haciendo más grandes, ¿no? Y que además empieza a ser un misterio porque dices, bueno, y empiezas a hacer conjeturas de cómo se estuvieron haciendo esos agujeros que se iban, ¿no? Que se iban como comiendo la misma construcción y todo esto, y al mismo tiempo, pues eso, me imaginaba las coladeras en medio, o sea, cosas así, ¿no? Y los misterios, ¿no? Y algo interesante, perdón que interrumpa, pero estoy seguro que Antolina, ella sabe en su mente dónde colocó esa vecindad, pero no lo quiso escribir en el libro. Y se me hace que es por ahí de Donceles, por ahí. Es que está el tesoro enterrado en los muros, ¿no? Pero pues lo sigue buscando inocente. Hay un personaje que está buscando un tesoro en los muros. Entonces, estos son los por eso agujeros. Está anónima la vecindad. La vecindad es en el centro histórico. A propósito, no puse una dirección porque quería que fuera un universal, perdón. Pero también hay dos personajes que en la novela que no son personajes de carne y hueso. Uno de ellos es el mal, que en realidad está encarnado en todos los personajes, y el otro personaje que no es de carne y hueso es la vecindad. Entonces no le quería yo no la quería plasmar, porque si la plasmas ya es un edificio. Y al no plasmarlo, puedes mantenerlo como un personaje que está cambiando, un ente, exactamente. De alguna manera, la vecindad es una metáfora de México. Es también me han dicho que parece una arca en la inundación, o sea, es una arca de Noé, pero en vez de animales hay personas. Y es también, es la metáfora de México que está viviendo esta problemática tan difícil. Entonces no quería yo plasmarla como tal, ¿no? Sí sé dónde está, pero... Sí. Y es una vecindad en donde los espacios de repente se escuchan, ¿no? O sea, se escuchan las paredes, o sea, es decir, la división de las paredes, ¿no? Se entiende que se escuchan. Entonces, hay también como esta parte de que, o sea, hay intimidad y no la hay entre los mismos personajes, ¿no? Por ejemplo, también Mateana, ¿no? Que es la conserje, ¿no? Y que además lava ropa. Hay pasajes increíbles, ¿no? Como cuando se pone todos los de estos, ¿no? O sea, los olores. Que se está poniendo las pinzas en la boca. Y entonces, o sea, hay imágenes muy chistosas también, ¿no? Llegó un lector conmigo y me trajo un dibujo de la vecindad que él hizo imaginándose, así como me lo acabas de decir. Sí. Te lo debí haber traído para ver si te lo habías imaginado igual. Mira, estaría súper interesante, ¿no? Pero sí, la vecindad es un personaje, o sea, estás en la vecindad, vives en la vecindad y te produce nostalgia, es como si realmente hubiéramos vivido en la vecindad, ¿no? Pues con cada uno de los personajes, pues, ¿no? A mí un personaje que me impactó mucho, pero a mí me gustaría ver, más bien, que tú nos platicaras cuál es, o sea, cómo te impacta cada uno de los personajes por un lado, ¿no? Y que también nos platiques, porque ahí sí como que yo no le había pescado, el personaje del mal. ¿Por qué el mal? ¿Por qué le llamas el mal? Bueno, antes sí voy a hablar de esto ahorita, nada más quería mencionar que hay como un subtema que va a lo largo de toda la novela,
y es la radionovela, ¿no? Ay, Es como, eso es como una, chistosísimo está también. chistosísimo, ¿no? Es una, como una muñeca rusa, hay una historia dentro de una historia dentro de una historia, y esto también liga a todos los personajes, porque uno de los personajes es uno de los productores que está tocando el violín, y mientras él toca el violín, él sabe que otra persona lo está escuchando en su casa, y otro personaje lo escucha porque el de al lado lo está escuchando en su casa. Entonces, esto liga a todos y es el tema de la empatía, ¿no? Que todos estamos de alguna manera unidos. Y bueno, aquí que estoy rodeada de podcasters y de es como la nueva generación de las radionovelas y toda esta cuestión que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Cómo nos ligamos a través de nuestras ideas y cómo nos comunicamos nuestras ideas de alguna manera, ¿no? Y bueno, el mal, lo que pasa es que uno de los temas importantes de la novela son los feminicidios y son los desaparecidos, ¿no? Y esta es una parte que también me costó muchísimo trabajo escribir por el tema del respeto ante esta situación de inmenso dolor que estamos viviendo hoy día y que se han vivido en los 50 siempre, yo creo, ¿no? Entonces, en México es una sociedad donde hemos vivido mucha violencia a muchos niveles. Entonces, originalmente iba a haber un malo que iba a ser la persona que mataba a estas personas, ¿no? Estas mujeres, a estos desaparecidos. Y finalmente dije, no, es que no puede ser un malo, porque es mucho más compleja la realidad. No es de metemos al malo a la cárcel y se acabó el problema. Es un problema mucho más profundo, mucho más arraigado, mucho más entretejido a lo que somos todos, ¿no? En esta sociedad. En ese sentido se volvió en parte de todos los personajes y son sus secretos, pero también son como personajes están viviendo estas rupturas internas, ¿no? O sea, son personajes que han sobrevivido a guerras, son personajes a los que les han matado en la guerra civil a sus parientes, son personajes que de repente sus mundos en provincia o en otras partes de México ya no existen, sus lenguajes ya no existen, están desarraigados completamente. Son personajes que han vivido enfermedades durísimas como polio, personajes a los que sus parientes han desaparecido, ¿no? O sea, entonces cada uno de ellos tiene situaciones que son violentas y también están sobreviviendo a estas situaciones. Y ahí entra el tema de la empatía, que yo, para mí, igual que el azul humo, es uno de los elementos más importantes de la novela. Y es lo que nos hace entrañables a los personajes, ¿no? Y nos hace identificarnos con ellos y con sus problemáticas. Sí, sí, sí. A mí en particular, bueno, me llama mucho la atención el personaje de Fabi. ¿Por qué? Porque es algo tan compleja su existencia en ese sentido de que él pues se le dificulta caminar, de que su mamá lo saca de la escuela, también que por ahí le hacían bullying, pero al mismo tiempo él quiere y él sueña pues con amplio espectro, ¿no? Él quiere ser pues ya sea aviador, piloto o incluso hasta diseñar aviones, algo que pues para 1951 de repente pues, se veía difícil, ¿no? Gigantesco, un sueño muy complicado. Y de esa manera yo hago esta comparativa hacia ti, Antolina. Si tú cuando tenías la edad de Fabi o tal vez eras un poquito más grande, ¿tú soñabas con ser escritora o qué es lo que tú traías en la cabeza? ¿Qué era lo que tú buscabas ser cuando fueras grande? Así como dice Laureano Virizuela, ¿no? En su canción. ¿Qué es lo que tú, o sea, tú pensabas ser escritora? ¿Fue algo que añoraste, pues tal vez desde la infancia, tal vez desde la adolescencia, tal vez ya de más grande? ¿O fue algo que a veces tú sabes que la vida nos lleva por caminos desconocidos y caminos misteriosos y de repente encontramos algo que nos gusta, una profesión, sí, bueno, y nos encanta, ¿no? ¿Cómo fue eso? No, yo creo que Fabi a mí me queda muy grande, ¿no? O sea, siempre me ha gustado escribir. Yo empecé a escribir antes de saber escribir. Yo creo que eso es un hecho. Yo hacía historietas dibujadas y esa era mi forma de contar historias.
pero hasta la fecha no estoy segura de que me llamaría a mí misma escritora, porque así como con Fabi me queda un poquito grande. Me encanta lo que hago, me gusta muchísimo escribir y espero poder seguir escribiendo, pero esto de, o sea, no sé, contar cuentos es que es una cosa increíble, es una de las primeras profesiones que ha tenido el ser humano. Sí. O sea, es una cosa increíble cómo mantenemos vivo lo que somos como humanidad a través de contarnos, ¿no? Contar cuentos. Fabi es un personaje, sí es un personaje complejo y creo que lo entendí mucho después de escribirlo. Creo que Fabi es un niño varón, es un jovencito que está encontrando muchísimas dificultades para moverse en el mundo. O sea, la sociedad lo está como acorralando. Y yo creo que inconscientemente lo que quise decir, digo, habría que conversar sobre este tema, pero yo creo que tiene que ver con la masculinidad y tiene que ver con el machismo y tiene que ver con todas las dificultades de crecer en un mundo en el que desde jovencitos están imponiendo estas ideas que son destructivas y que no nos permiten caminar de una manera correcta. Y, o sea, es una metáfora, evidentemente, pero también este jovencito, este varón, tiene sueños enormes y tiene un sueño de convertirse en algo maravilloso, que es volar arriba y llegar muy, muy alto, ¿no? Transformar la realidad. Y yo creo que el caso de Luana es un poco parecido. Es un personaje jovencita y ella también tiene todas estas complejidades. Cuida a su abuela y su familia no quiere ayudarla para que estudie, ¿no? La quieren mantener como oprimida en esta situación limitada, más que nada, ¿no? Y ella tiene también sueños inmensos, ¿no? Ella quiere ser científica y quiere ser médica y va derecho para allá, ¿no? Sí, hay una complicidad también. Hay una complicidad entre los jovencitos. Entre ellos y Mateana, ¿no? Y Mateana y la abuela. Y la abuela. Que finalmente la abuela son los ancestros, ¿no? De alguna manera. Todo esto lo entendí después, sí. Pero sí, qué chistoso que los dos me dijeron por separado que Fabi es un personaje que les llamó la atención. No, y por ejemplo, Fabi, que en ese hilo conductor de repente, por ejemplo, cuando se enferma, ¿no? Sí. Híjole. Fiebre. Sí, pero ahí sí yo entré como en una especie de... No, me estaba yo desesperando porque yo decía, pues, ¿por qué no lo llevan al hospital? O sea, aquí digo, para no estar narrando de qué se trata, para que lo lean, pero a mí lo que me gustaba como de esta fuerza narrativa era justamente llevarme a la desesperación y no poder soltar todo el relato esperando yo que ya lo llevaran, por favor, al hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí el punto es que hay una fuerza narrativa que de pronto, pues eso, nos hace sentir muchas cosas, ¿no? Y está hecha desde los silencios, porque no es, o sea, no estás diciendo, ay, no, vaya, no le vendes la historia al lector. Esa es una sensación que viene y es una desesperación, ¿no? Que va sucediendo. Entonces, por un lado es esta parte, ¿no? O sea, esta parte en qué va a pasar, ¿no? El qué va a pasar, el qué va a pasar con Fabi, el qué pasó con la mujer ahorcada, el qué pasó con los... O sea, también hay una serie de misterios que se van entretejiendo en la novela, que pues te mantiene con la atención puesta porque también esas partes importan, también se convierten en personajes, ¿no? Los agujeros de las paredes, ¿no? La mujer que aparece muerta, ¿no? Pues la misma inundación, la misma lluvia, inundación, ¿no? Es como, exacto. sí, es como ahí Es también muy un simbólico ser, también, ¿no? ¿no? Que está rodeando Sí. y está dificultando la vida de los personajes. A ver, yo tengo una pregunta para ustedes, porque los dos mencionaron que es al revés, les da una idea de nostalgia la novela. Y me gustaría un poquito a ustedes que me explicaran eso, porque en realidad yo no he leído la novela, ¿eh? Yo la escribí, pero no he agarrado todavía el libro para leerlo, que sí lo quiero hacer algún día. Estoy dejando un pequeño espacio antes de meterme en ella, pero sí la quiero eventualmente leer. Pero el tema, o sea, la nostalgia, digo, evidentemente yo tengo nostalgia por México, viviendo a la distancia,
pero me interesa mucho por qué percibieron ustedes esta misma emoción. Sí. Bueno, en mi caso, yo porque, bueno, constantemente yo estoy estudiando todo este material gráfico, estos filmes, estas fotografías, pues desde que se inventa la fotografía, literalmente las cámaras fotográficas, desde que se inventa pues lo que son las filmaciones, ya por tiempos del Porfiriato. Y yo voy viendo este desarrollo de la ciudad. Y voy viendo estas hermosas fotos de los 50, de los 60, y desde mi perspectiva creo que fue la época de oro para vivir en la gran Ciudad de México, donde todavía la población, pues digamos que permitía, ¿no?, un desarrollo. Pero, y bueno, y también por todas estas crónicas que me contaban, que me daban mis abuelos, todo lo que ellos significaban para mí en la familia, todas estas formas de vida que ellos llevaban. La realidad es que yo me quedo con esa nostalgia de esa vida de los 50, también de esas ruinas y esos grandes cines que están ahí todavía, ¿no?, cayéndose a pedazos, el cine del Palacio Chino, tantos cines que están ahí abandonados y que estuvieron tan rebosantes de vida, y vas viendo todos estos monumentos, cómo se van abandonando, cómo van quedando solos. Entonces, creo que desde esa perspectiva es que a mí me da esa nostalgia, tanto de la forma de vida, los estándares tal vez de vida de aquellos años, hasta de lo que simbolizaron mis abuelos y mis tíos abuelos para cuando yo era joven o niño, de lo que todos ellos me contaron y de ese México que se fue perdiendo con el paso de las décadas. Bueno, a mí por un lado, sí, también, a mí me remitía, bueno, a mí en lo personal me remitía mucho también a mi familia, ¿no? Porque, por ejemplo, mi mamá, mis tías, o sea, toda la familia de mi mamá vivió en el centro y vivieron en una vecindad, ¿no? Entonces también para mí era justamente ir como recordando paralelamente historias que me habían platicado mi familia, ¿no? Cómo vivían en el centro, ¿no? Cómo eran las vecindades, igual de ruidosas, cómo se mezclaban también pues eso, ¿no? El ambiente, los olores, en fin, o sea, eso como muy a nivel personal. Pero también a mí se me hacía como ver a los personajes, pues, nostálgicos, es decir, Manuel extrañando su tierra, el mismo Fabi, una nostalgia por su papá que no, o sea, que pues igual no conoció, en fin, Loana también con su abuela, es decir, a lo mejor no es una nostalgia como tal, pero es como una mezcla entre esa nostalgia, hay una tristeza, hay como una melancolía, como una soledad, la lluvia, todo el sonido de la lluvia que también te mete en una atmósfera melancólica, o sea, en una atmósfera así. Entonces, más allá de que cada uno de los personajes tenga así algo específico por la nostalgia, es la nostalgia que permea la novela, ¿no? La nostalgia, el conjunto. Sí. Es una atmósfera nostálgica. Pues es cierto que después de los años 50, después de la última gran inundación de la Ciudad de México, se entubaron los ríos, los últimos ríos de la Ciudad de México, y la intención era también desecar los lagos completamente o lo más completamente posible, excepto los que se han mantenido, Xochimilco entre ellos, pero la idea era generar un espacio para que la población de la Ciudad de México pudiera crecer. Y ha crecido y crecido y crecido y crecido, y ahora tenemos la megalópolis que somos, ¿no? Y sí, es cierto, ese México de los 50, a donde todavía habían ríos que comunicaban la ciudad, y mi papá nos platicaba que iban en balsitas desde el centro histórico hasta el sur de la ciudad, era una cosa impresionante, yo me imagino. Y sí, ha cambiado dramáticamente la ciudad. Es cierto que hay una nostalgia. Y que además eso es, digo, ahorita que estás diciendo esto y de los sonidos de la lluvia, es muy curioso porque al final sí, el telón de fondo siempre es el sonido de la lluvia, ¿no? Y ahorita que lo dices es como que la vecindad, son los sonidos de la vecindad. Pero yo no, sí, en la novela como que no advierto como un sonido de la calle propiamente, ¿no? Es la vecindad y es la lluvia.
son los murmullos de, ¿no? De los personajes, cómo están ahí como conviviendo, sin convivir, ¿no? Cómo se conocen sin tener un contacto tan directo a veces, por ejemplo, ¿no? Y bueno, en fin, o sea, es increíble toda la gama de posibilidades que va ofreciendo la novela. Y estoy segurísima que si la vuelvo a leer, voy a leer otra novela. O sea, porque es que es eso, ¿no? Yo no paraba de escribir con esta novela. Ella escribió más que yo en el papel. Y son un montón de comentarios, por ejemplo, ¿no? Sí, y sobre todo que también hay momentos descriptivos pues maravillosos, ¿no? Por ejemplo, déjame ver, o sea, a ver, déjame ver alguna. Es que hay muchísimas, pero por ejemplo, había una. Bueno, a ver, si quieren ustedes sigan mientras sí, yo... yo lo que quería decir es que fue como muy difícil meter a los... Son como 10 personajes y entrelazarlos juntos y que cada uno tuviera su propia voz y no se perdiera en el entorno, en el entramado de la novela, porque nuevamente es una novela de personajes, no tanto de una historia. La historia no es tan importante, sino la profundidad de los personajes. Me gustaría, si quieres, después de que leas, o no sé si tienes algo más que mencionar, abrir si tienen alguna pregunta y empezar a cerrar un poquito. ¿No lo encuentras? Hay Pasamos a las disponibles. preguntas. Si no tienen preguntas, pasamos a ver si Adela encuentra. Y si no, es que ya le está leyendo de nuevo. Sí, ya. Bueno, yo ya a manera de concluir, pues obviamente recomendarla, obviamente que la gente la compra, que la adquiera, es una excelente crónica, la profundidad de los personajes es destacada, la interacción entre los personajes es fabulosa, y bueno, todo esto también, el contexto histórico me parece también increíble, ¿no? A pesar de lo pesado, a pesar de lo difícil que fue para aquellos mexicanos sobrevivir, tratar de mantener su cotidianidad cubierta por este espejo cristalino, ¿no? Que empezó a inundar todas las calles, las plazas, las iglesias, los edificios. Un momento para olvidar, pero que no debemos de dejar en el olvido. ¿Por qué? Porque eso, pues como lo hemos podido ver recientemente, puede pasar cualquier temporada de lluvias. Entonces, bueno, a mí me encantó este libro. Muchas gracias por la invitación, ¿no, Antolina? Y bueno, no sé si por acá ya está la frase. Bueno, es que hay muchas, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita encontré una donde está Manuel, ¿no? Que dice, Manuel, que es el panadero, español, dice, meneó la cabeza. Después de un momento, le tendió el resto del periódico a su vecino con un gesto de disgusto. Ambos callaron de nuevo. El humo salía por sus narices y sus bocas entreabiertas, o sea, lo ves y hueles, ¿no? Es como eso. Agustín ojeó el Excelsior, aparte, ¿no? En la calle se escuchaba el pregón de un vendedor de atole, ¿no? Entonces, estás escuchando al mismo tiempo eso, es también como esta cosa de lo simultáneo. Manuel miró hacia la ventana sin luz de tulipa. Una vaina de madreselva trepaba su perfume hasta ahí, entonces aparte se mezcla ese olor, ¿no? Seguramente ya estaba en la pastelería. Le había encargado que esa mañana abriera las puertas y prendiera los hornos, ¿no? Entonces, bueno, es como, o sea, cómo se entremezcla un montón de elementos en un instante, un montón de olores, cómo se entremezclan también en un instante, ¿no? Entonces, a mí me maravillaba mucho ese juego del tiempo, ¿no? Y de la simultaneidad. Como que en cada frase hay muchas dimensiones a través de las cuales... Hay en las películas de Kieslowski, que me encantaban cuando yo era muy joven, se da esta simultaneidad, ¿no? De historias, que ves lo que está pasando con una persona en la cafetería y luego la cámara sube y ves lo que está pasando exactamente al mismo tiempo en un departamento, y de alguna manera era tratar de rescatar esta cosa, porque en una vecindad son las 8 familias al mismo tiempo. Claro, ¿no? además, claro. Sí, eso está padre. Sí. Bueno. Entonces, pues bueno, entonces, si alguien quiera preguntar o comentar o algo.
Pregunta, duda, comentario. Las quejas no. Pues les agradecemos Muchísimas muchísimo. gracias. Estoy increíblemente agradecida con Adela. Muchísimas gracias por estar No, aquí gracias a conmigo. ti. Es un lujo enorme estar con ustedes en la conversación. Gracias a los que nos escuchan también a través de las redes y en presencial. Muchas gracias. Muchas gracias.